Vamos entonces a la segunda parte de nuestra clase. Ya habíamos visto entonces esto de Abdías. Abdías nos presenta un tema muy importante, un tema sobresaliente, que es el orgullo de Edom. Edom era una nación al sur de Israel, al sudeste, y vivía en un lugar muy particular, bastante inexpugnable, y en ese tiempo les estaba yendo muy bien económicamente. Entonces tenía todas estas características que llegó a ser un ejemplo para todas las naciones de lo que significa el orgullo. El orgullo que cree que por estar en una buena condición puede oprimir al que está en mala condición. El orgullo que le hace pararse frente a Dios y decir, no te necesito. El orgullo es el preámbulo a la humillación, a la caída, porque entonces Dios se mete con esas personas. Ese es un gran tema que se trabaja en el libro de Abdías y resulta una muy buena fuente para trabajar esto con la congregación. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿cómo puedo trabajar el gran tema del orgullo con mi pueblo? ¿Podría hacer una serie sobre el orgullo? ¿Puedo ver gente en la Biblia que tuvo problemas con el orgullo y que tuvo nefastas consecuencias? Uno podría pasar como uno de los capítulos de esa serie, por ejemplo, estudiando el profeta Abdías y el resultado de Edom. ¿Me explico? Así es como uno empieza a armar series, porque el Señor le dirige al ministro, al predicador, al pastor, a alimentar a su pueblo. Y el alimento tiene que ser sistemático. ¿Me entienden eso? Uno no puede predicar a tontas y a locas. Hoy día se me ocurrió predicar sobre el orgullo. Otro día voy a predicar sobre el amor. El día siguiente voy a predicar sobre los rumores. Entonces la gente tiene una dieta tan variada que no queda bien alimentada. Si uno va a hablar sobre el orgullo, como mi recomendación, pero muy de corazón para los ministros, es haga cosas sistemáticas. Predique 1, 2, 3, 10 veces sobre un tema y pasa al siguiente. De verdad que ayuda. Bueno, quiero hacerles una nota aquí, que es una nota que está en el libro, pero la aproveché de rescatar, en su libro, el Profetas número 1, que es una nota de arte literario. Porque cuando uno lee la Biblia, además dense cuenta del arte que hay en esto. Estas personas escribieron inspirados por el Espíritu de Dios y lograron cosas en su forma de expresarse que son verdaderamente divinas. Aquí, por ejemplo, la palabra orgullo es la palabra sedón. Y esa palabra viene del verbo sid, que significa literalmente burbujear, ser presuntuoso. Y entonces esta palabra sid también se usaba, es un homónimo, ¿no es cierto?, para referirse a una sopa, porque burbujea. Entonces, note el arte de hablar del orgullo y usar esta palabra, porque igual en castellano nosotros podemos hablar de soberbia, de orgullo, de altanería, varios sinónimos, ¿no es cierto? Pero si escogemos una que tiene a lo mejor un sonido similar a otras cosas, entonces estamos haciendo una rima de conceptos y sonidos que resulta en arte literario. Y mire lo que hace entonces Abdías. Usa el verbo sit, que significa orgullo, ¿verdad? Y seguramente este profeta lo usó intencionalmente para recordar el guiso que hizo Jacob, que se dice en hebreo sit también, de las famosas lentejas que se dicen na-sit. Entonces usted va viendo el juego con el cual compró la primogenitura de Esaú, que es el padre de los edomitas. Entonces el que está leyendo en hebreo, que conoce el idioma, este juego de sonidos y significados le produce una enseñanza por sí misma. Y ese tipo de cosas son preciosas de ver en el idioma original. Claro, en castellano son más difíciles y un buen comentario tiene que mencionar este tipo de cosas porque son arte literario que realmente vale la pena. ¿Va? Eso es una pequeña nota, pero para que la tengan presente.
La profecía contra Edom llegó a ser una ilustración del juicio que vendrá sobre todas las naciones, y es un juicio eminentemente retributivo. Como hizo Edom a Judá en una época muy difícil de Judá, así le será hecho a Edom, porque Dios no olvida lo que se hace a su pueblo. Ahí hay otro tema para predicar. Estos son principios, ¿se fija? No vamos a hablar de todos los detalles de lo que predica un profeta a raíz del pacto mosaico, pero obtenemos los principios que podemos ir viendo en muchas partes de la Escritura, y eso lo traemos al presente de la iglesia. Aquí tiene otro. Dios no olvida el sufrimiento de sus hijos. Dios no tiene en poco las maldades que algunos hacen creyendo que van a quedar impunes contra el pueblo de Dios. Pero Dios no tiene nada de eso olvidado. Y nos invita el Señor a no tomar la venganza en nuestras manos y dejársela a Él, porque de Él es la venganza, Él es el justo para dar a cada uno conforme a sus obras. Es un tremendo tema. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos obteniendo los principios de la Escritura y los podemos traer al presente. Así como los amalecitas llegaron a representar la oposición al reino de Dios por sus ataques cobardes realmente a la retaguardia de Israel mientras avanzaban por el desierto, los amalecitas quedaron como una ilustración de la oposición satánica contra el pueblo de Dios, y por eso recibieron el castigo expreso de Dios de que fuesen aniquilados completamente, como un día lo será el reino de Satanás. Así Edom, en la Escritura, en la manera en que lo usó no solo Abdías, sino el resto de los profetas, vino a representar el reino del hombre, orgulloso, autosuficiente y pagano. Y este tipo de cosas nos ayudan también a ver cosas de más envergadura en la Escritura, que Dios utiliza símbolos para el resto de los escritores bíblicos. Y los escritores bíblicos se apoyan en sus antecesores. Entonces ellos dan por sentado que los lectores también saben estas cosas. Pero si el lector no está al tanto, se pierde de grandes enseñanzas. Entonces uno tiene que ir captando estas cositas. Cuando en la Escritura ustedes ven los amalecitas, saben a qué se está refiriendo. Cuando hablan de Edom, los siguientes profetas, saben a qué se está refiriendo el escritor. ¿Me explico? Aparece en Abdías, creyendo entonces que es el profeta más antiguo, por primera vez el tema del día de Jehová o el día de Yahweh. En hebreo se escribe Yom Yahweh, ¿no es cierto? El tetragrama, que nadie sabe exactamente cómo se pronuncia, pero se piensa a raíz de que de alguna manera se relacione con el verbo ser, y que a Moisés en Éxodo 3:14 se le dijo, yo soy el que soy, como una manera de entender este nombre. Entonces se piensa que se lee Yahvé o Yahvé. El Yom Yahvé, el día de Yahweh, el día de Jehová, y como dice por ejemplo la Nueva Versión Internacional, que quitó el nombre de Dios para no ofender a los judíos, que pudieran leer la versión, dice el día del Señor. Ese día que aparece por primera vez aquí en Abdías, a propósito, esta palabra Yahvé es esto que ustedes tienen en pantalla, ¿no es cierto? Así se escribe en hebreo. Es la intervención divina de juicio sobre la humanidad. Pero hay muchas referencias a ese día, como les hablaba en este dibujito de acá. Hay diversas intervenciones las cuales contienen este asunto de bendiciones también incluidas. Pero cuando comenzamos en el siglo IX a hablar de la venida del Espíritu Santo, en el siguiente profeta que veremos, que es Joel,
Él nos da el inicio de algo muy particular, el inicio de una nueva época que se empieza a asociar con el nuevo pacto. Entonces aquí tenemos el pacto nuevo. Pero ¿eso es una época de bendición o de maldición? Es una época de tremenda bendición que comienza. Entonces nos estamos dando cuenta que el día de Jehová, básicamente en el entendimiento ahora cristiano o la escatología cristiana, comienza con el derramamiento del Espíritu Santo que da inicio a la iglesia. Entonces, todas estas ilustraciones del pasado nos conducen a este gran día de Yahweh. ¿Qué ocurre cuándo? ¿Cuándo en el futuro? Este es fundamentalmente, si uno quiere ver un evento, es la segunda venida de nuestro Señor. Pero para que comenzara esta gran época que está dentro del día de Jehová, para que comenzara, fue necesaria la cruz, por la centralidad del Mesías que hemos estado viendo. El derramamiento del Espíritu Santo viene debido a esto. Este es el inicio del gran día de Jehová, entonces no es un día, es una época completa, pero que concluye con un tiempo feroz, dificilísimo, que se profetizó por estos mismos hombres de las Escrituras como el día de angustia para Jacob, y que nosotros hemos llegado a entender con la revelación del Nuevo Testamento como aquella época de la gran tribulación. Entonces vemos que no es un día, sino una época también de terrible sufrimiento y juicio, pero que culmina con un evento donde por fin podríamos decir, sí, es un día que es la segunda venida de Cristo. ¿Me explico? Entonces, todo esto es el día de Dios, el día del Señor. Pero comienza con esta terrible oportunidad, grandiosa oportunidad, extensa oportunidad, por el derramamiento del Espíritu Santo y el pueblo de Dios enviado a todas las naciones para llamar al regreso a Dios. ¿Se ve? Cuando entramos entonces en el segundo profeta del siglo IX, Joel, nos damos cuenta que él sí se concentra mucho más todavía en el día de Jehová. Estamos hablando de muy poquitos años después de Abdías, en el 835 a.C. Joel significa Jehová es Dios, o Yahweh es Dios. Y entonces, Joel, un poco más largo, para mi gusto, uno de los profetas más complejos de entender, y que ustedes pueden ver en el comentario que compraron, que es el que más trabajo me dio y que me produce muchas dudas todavía de cómo él vio el devenir de la historia. Pero evidentemente él habla en una época que da la impresión de ser el inicio del reinado del rey Joás. Porque Joás comenzó a reinar en una época difícil en el sur, teniendo solamente 7 años de edad. Entonces él estaba a cargo de tutores y era un gobierno a través de los sacerdotes y los ancianos, más parecido a la época de los jueces que a la época de la monarquía, porque el rey estaba muy chiquitito. Entonces las características internas del libro de Joel nos dan esa impresión, porque Joel mismo no se sitúa en una época histórica, no menciona reyes. Por lo tanto, tenemos que deducirlo del contexto, y el contexto nos da esta impresión. Esa es la razón por la que se sitúa en el siglo IX, específicamente en el año 835, cuando habría comenzado Joás a gobernar. La ocasión, la situación, una plaga de langostas y además agravada por una terrible sequía. Por tanto, el país estaba en ruinas.
Eso es lo que ocurre en el capítulo primero. En el capítulo segundo, a mí es el capítulo que más dudas me causa, porque a mí me da la impresión de que él está hablando de un pueblo, un ejército posterior, escatológico, que viene en el futuro y que lo asemeja al desastre provocado por las langostas, pero que las langostas son una ilustración de esto. Entonces él usa imágenes de las langostas, pero las agranda enormemente. Pero podría ser también una forma literaria para seguir hablando de las langostas, y esta forma hiperbólica, o sea, exagerada, habla del terrible desastre que provocaron. ¿Me entienden? Entonces, no estoy tan seguro de la interpretación del capítulo 2, pero a decir verdad, si habla de un ejército escatológico o habla de las langostas todavía en el capítulo 2, así como en el primero, da lo mismo, porque el resultado es el mismo. Entonces, gracias a Dios, esta interpretación no provoca un desastre al entender al profeta, porque la intención del profeta es, a partir del desastre que el pueblo ya está experimentando por las langostas, decirle: así es, o así se parece el día de Jehová. Pero vienen otras cosas para adelante. Y la predicación de este profeta es: dejen de lamentarse, arrepiéntanse de corazón, rasguen el corazón y no las vestiduras, para que vengan tiempos buenos, tiempos de refrigerio, en términos ahora pensando en Hechos capítulo 2. Y cuando entonces el pueblo reacciona de esa manera, ocurre lo siguiente. Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aquí viene el profeta entonces predicando. ¿Y qué hizo el pueblo? Bueno, el pueblo está en ruinas. Ustedes imagínense, no sé si alguna vez han leído, yo les invito a buscar en internet reportes de plagas de langostas y lo que pasa después de eso, sobre todo en pueblos que están poco preparados para defenderse, digamos en lugares más pobres. ¿Cómo quedan las cosechas? ¿Cómo queda todo? Es parecido a la invasión de las hormigas en el Amazonas o cosas así. No queda nada, nada útil. Entonces el desastre es absoluto. Se comieron todo lo que está en los graneros, lo que está guardado, lo que la cosecha, hasta las raíces se lo comen. No queda nada. Entonces, ¿con qué van a vivir? Y el pueblo tiene dos opciones. Alegar contra Dios: ¿por qué nos hizo esto? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Ok, somos un poquito desobedientes, pero ¿y qué? Todo el mundo es así. ¿Por qué la tiene con nosotros? Pero los profetas hablan: están ustedes inmersos en un pacto, son un pueblo especial, Dios quiere cosas con ustedes. Entonces, cuando les ocurren cosas dramáticas, no es casualidad, es Dios interviniendo. Ahí tenemos una enseñanza extraordinaria para aplicar al presente. ¿Cómo se ve los desastres de la historia en el devenir del pueblo de Dios? Esa es una pregunta que le van a hacer a los ministros de la iglesia en toda época. ¿Qué pasa con Dios cada vez que hay desastres? Cuando viene una inundación, cuando viene un terremoto, cuando hay guerras, cuando hay enfermedades, pestes, pandemias, etc. ¿Qué papel juega Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Qué nos quiere decir? ¿O no es Dios? ¿Puede ser que ocurra algo en este mundo y Dios solo mire? ¿Tiene parte el Señor? Esa es una pregunta que tenemos que aprender a contestar. Y fíjese que no es simple, porque si uno importa el Antiguo Testamento y lo enchufa en el presente, hablamos en términos proféticos como estos hombres de la antigüedad. Pero ellos estaban inmersos en el pacto mosaico, donde había claras predicciones por la desobediencia y claras bendiciones, predicciones de bendición por la obediencia. ¿Me entiende? Por la desobediencia o por la obediencia.
Pero nosotros no tenemos eso. El pacto nuevo no está en esas condiciones. Entonces, para nosotros esta respuesta es mucho, mucho más compleja, si quiere usted hacerla bien. Si la quiere resumir extremadamente, claro, por supuesto, Dios tiene propósitos en los desastres naturales que permite, porque Dios es soberano, por lo tanto, Él permite o no permite todo lo que ocurre. Pero eso es una respuesta súper obvia y demasiado simplista. Cuando uno quiere analizar en el diario vivir qué nos está diciendo Dios, resulta bastante más complejo. Bueno, mediten en esas cosas, traten de tener sus propias respuestas, hagan estos ejercicios y los conversamos. Porque si ustedes van a ser ministros competentes, tienen que poder dar respuestas pertinentes a la gente. No hablar solo del pasado, lo que fue y que no parece tener ninguna aplicación con el presente. La bendición de Dios incluiría, que es lo que promete Joel, bendición para la tierra que estaba devastada, dado que por el arrepentimiento del pueblo, en el capítulo 2, versículo 18, cambia el tono del libro. El arrepentimiento del pueblo fue genuino. Entonces el profeta habla ahora en términos del Señor, en términos de pura bendición. Y esta bendición incluiría bendición para la tierra que se encontraba devastada y el derramamiento del Espíritu sobre toda carne en aquel día, ¿no es cierto? Entonces habla de una cosa futura y una cosa presente. Entonces, en primer lugar, voy a borrar acá y vamos a ver cómo es que los profetas veían el presente y el futuro. Para ellos no era totalmente fácil, no era directo. Ellos veían en esta forma de monte que hemos hablado, ¿no es cierto? Donde el profeta tiene una visión, y esto es una forma de ilustración, solo que el Señor no le mostraba todos los detalles. Entonces de pronto Joel ve el Espíritu Santo derramado y ve que es una cosa extraordinaria, maravillosa, y al mismo tiempo ve el juicio del día de Yahweh. Entonces Joel dice, ¿qué es primero? ¿Cómo es esto? ¿Son juntos? Y él lo ve así porque él ve desde esta perspectiva, ¿no es cierto? Él ve estas dos cumbres de montaña, pero no ve el valle que está acá. Entonces, desde la mirada del profeta, estas dos cosas vienen juntas. Dice en el capítulo 2, versículo 28 en adelante, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Todo se ve bien. Y conmoveré los cielos, ¿no es cierto? Y la luna se convertirá en sangre y se va a trastornar el universo. ¿Van juntas esas dos cosas? Cuando Pedro predica en Pentecostés, dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Se refiere a todo esto o se refiere a esto? Entonces uno empieza a darse cuenta que, primero que los profetas ven muchas cosas juntas, pero ellos no están claros de cómo viene la seguidilla, y que los escritores posteriores tomaron las profecías y tuvieron que darle una aplicación a su entorno práctico. Y el día del Señor, en términos totales, espera aún al futuro, porque esta es la época de la iglesia, que comienza con este derramamiento y se transforma en una época de oportunidad antes de la culminación, porque en efecto todo esto es el gran día de Jehová. Podríamos decir el inicio y la culminación. Y nosotros vivimos en el día de Jehová. Y esto es una perspectiva mucho más interesante porque, dicho en términos concretos, somos un pueblo escatológico. Vivimos en los fines de los tiempos.
aunque ya llevemos 2000 años. ¿Se dan cuenta? Ahora, quiero sacar alguna aplicación de esto para ir terminando. El día del Señor es tanto juicio como oportunidad, como ya hemos dicho. Principalmente es liberación para los que invocan el nombre del Señor. Y fíjese cómo lo dice Joel en 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, mire cómo lo está viendo el profeta. A raíz de lo que viene, el derramamiento del Espíritu Santo, habrá salvación para todo el que invoque el nombre del Señor. Y habrá salvación desde Sión. Entonces él está dándonos varias pistas. Primero, que Dios cumplirá sus dichos acerca de Sión. Segundo, que habrá salvación en esta época para todo el que invoque el nombre de Jehová, y nos ha dicho que el Espíritu Santo está disponible y será derramado en todas las personas. Entonces es lógico que los escritores del Nuevo Testamento recogieran estos dichos, y usted lo ve ahí en Hechos 2:21 y en Romanos 10:13, citen esta parte de Joel: todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque esta es la época del cumplimiento de Joel. Así que Pedro tenía razón cuando dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel. Sin embargo, no todo se ha cumplido, porque espera una parte para el final. ¿Se ve? Ahora yo les traigo algo para meditar un poquitito. El profeta dice que habrá bendición para la tierra devastada. Y este es un gran tema para aplicar a la iglesia. ¿Cómo se espera en el Señor cuando tu vida está hecha pedazos? Porque es fácil decirlo, hermanos. Es fácil decir: va a venir bendición sobre la tierra. Pero ahora mismo no tengo qué comer. Las langostas de miércoles se lo comieron todo. No me queda pan para mañana, tengo que alimentar a mis hijos. ¿Cómo me viene a decir: vendrá bendición sobre la tierra? Sí, en la cosecha del próximo año. ¿Qué hago ahora? Esto es un tremendo tema. Es fácil cantar la canción que nosotros cantamos, ¿no es cierto? Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, y lo cantamos y cerramos los ojos y nos volemos, y estar en esa situación, pues. Eso nos recuerda a la profecía de Habacuc, que canta eso en el capítulo 3, después de que Dios le diera en visión la destrucción absoluta que iba a causar Babilonia sobre su amada tierra de Judá. Y entonces él canta estando en la situación más desastrosa que puede vivir una nación. Entonces la pregunta es: ¿nosotros vamos a poder cantar esa canción cuando vivamos el percance? ¿Cuando vivamos el drama? ¿O ser cristiano significa que nunca me va a pasar nada? Joel y los profetas nos permiten hacer este tipo de aplicaciones. Y yo quisiera, para terminar esta clase, mostrarles cómo hacer una aplicación de esta naturaleza. Si ustedes tienen su Biblia y me acompañan a Hebreos capítulo 6, vamos a leer del versículo 13 hasta el 20. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, note de qué estamos hablando, ¿no es cierto? La centralidad del Mesías. El libro de los Hebreos nos habla de todo el fondo del Antiguo Testamento para decir: Cristo. Cristo es la respuesta. Él es el que la lleva. Él es el que pudo. Él es el que lo hace posible. ¿Ya? Y aquí sigue con el tema. Dios hizo la promesa, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hebreos recalca la firmeza de la promesa, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
habiendo esperado con paciencia, Abraham, ¿no es cierto?, alcanzó la promesa. Aquí tiene un principio entonces. Abraham murió sin ver la promesa, pero la alcanzó. Y esto nos da un tip sobre lo que es la fe en los momentos de desastre. Porque este hombre de fe, Abraham, en su época, no vio el cumplimiento de lo que Dios le dijo. Tuvo un hijo, eso es todo. Alcanzó a ver a sus nietos, pero hasta ahí llegó. No vio al Mesías, no vio la tierra prometida convertida en un vergel y a su descendencia habitándola. No vio nada de eso. No vio, no pudo prever completamente al Mesías reinando sobre todos. No vio a los reyes que saldrían de sus lomos que le prometió el Señor en Génesis 17 y en adelante. Pero por su fe y la paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Esta explicación del autor de Hebreos es para decirnos por qué Dios, sin tener que hacerlo, juró. En primer lugar, para que sepamos lo firme que es su propósito en cuanto a la promesa. Y como no encontró nada mayor que él por qué jurar, juró por sí mismo. Y eso nos quiere decir, así de firme es el propósito de Dios para la humanidad, para tu vida, a través de la promesa de Jesucristo. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí está el tiempo de Joel, de las langostas, del desastre. Tener un fortísimo consuelo. ¿Por qué? Porque Dios hizo promesa. ¿Y qué pasa con eso? La cual, versículo 19, tenemos como segura y firme ancla del alma. La promesa de Dios, que Dios juró por sí mismo y que por tanto por ningún motivo dejará de cumplir, es el ancla del alma. Y si no, anda cada uno de nosotros como un bote en la corriente del mar, llevado de un lado para otro. Pero con ancla tenemos firmeza, aún en las peores circunstancias, cuando las langostas se lo comieron todo, o cuando el Señor nos da una visión de que vienen desastres naturales o ejércitos enemigos, y entonces cuando el alma está anclada a la firmeza de Dios, es que podemos realmente, con convicción, cantar, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto. Antes de eso, repetimos como loros. Pero cuando el alma está anclada en la firmeza de Dios, esa canción, esa alabanza, ese concepto se vuelve adoración. Y cuando Dios ve adoración, entonces sus promesas se vuelven bendición. ¿Me van entendiendo? Hermanos míos, esto es sumamente práctico. Los profetas pueden quedar como letra muerta del pasado o pueden ser alimento para el pueblo de Dios. Depende de lo que hagamos. Depende de lo que hagamos con ellos. Y antes de terminar y dar paso a preguntas, permítame mostrarles dos láminas más y con eso quedo hoy día. Hubo una teología previa en relación con la venida de este día de Jehová. En Éxodo 32, 34 lo tenemos por primera vez y en Deuteronomio 31, 16 al 18. Se los dejo para que ustedes lo vean, pero esta es la teología previa en la cual se apoyaron los profetas. O sea, ellos, por antiguos que fueran, no inventaron este tema, no inventaron este concepto. Todo en los profetas es retraer cosas ya reveladas y actualizarlo. Y el día de Jehová
propiamente dicho está descrito en las páginas 21 y 22 de su librito de Profetas 1 y lo resumí aquí adelante, pero no lo quiero leer todo. Es básicamente lo que nosotros vimos en ese esquema. ¿De acuerdo? Y termino diciéndoles el gran tema, nuestro hilo rector, finalmente es Dios habitando en medio de su pueblo. Si por las circunstancias de la vida, que generalmente son nuestra desobediencia, el Señor nos permite vivir un desastre, lo peor que puede pasar es que perdamos la vida. Y para un verdadero creyente, eso no es un problema. Entonces, al enfrentar las crisis, podemos hacerlo con paz y verdaderamente cantar, aunque ya no haya nada. Aunque pase hambre, aunque no tenga trabajo, aunque me miren feo, me sienta solo. Mi alma está anclada en el Señor. Y veré a mi Redentor. Y si es tan fuerte la situación que está viviendo el mundo que debo morir en este proceso, morir de hambre, morir comido por los leones, morir quemado en la hoguera, puedo hacerlo. Y finalmente es la prueba final del Hijo de Dios. Y el Señor a sus primeros creyentes les permitió esa prueba de fuego. En los primeros creyentes de la iglesia, ustedes lo saben, precisamente para demostrar que la fe no significa una salvaguarda para que todo ande bien. No es un seguro de vida la fe, es la roca que da al alma una esperanza. ¿Me entienden? Cuando eso ocurre, entonces podemos previsualizar el propósito último de Dios para nuestra vida, todos los días, para la humanidad, que es habitar en medio de nosotros. Por tanto, el premio máximo que podemos obtener es ser sacados de este mundo y llevados a su presencia. No es un castigo, no es el fin del mundo. La muerte ya no es un enemigo, es un premio. ¿Por qué no buscamos entonces la muerte? Suicidémonos todos. No, porque tenemos muchas cosas que hacer, hay un mundo que rescatar, tenemos que bendecirnos, tenemos para gozar este mundo, esta parte de la eternidad, para gozarla intensamente, para aprender a vivir acá y ayudar a muchos. Y cuando se acabe nuestro tiempo, viene la promoción. Hermano, cuando uno puede vivir así, es que puede cantar con los profetas. Antes de eso, ve el día de Jehová como una escapatoria. Amós es el profeta, que veremos más tarde en la siguiente clase, que se encarga de decirle, ¡ay de los que piden que venga el día de Jehová! Porque es día grande y terrible, lleno de destrucción y tormento. Y no escaparás tú de aquello. Entonces, el día de Jehová es un día de lamento. Pero podemos vivir hoy los preámbulos de eso. Entonces Joel, el último capítulo 3, dice, es el pasaje clásico en relación con el juicio divino sobre las naciones y bendición para el pueblo elegido, una vez restaurado, porque va a poseer la tierra que va a ser fértil en extremo y Dios en persona morará en Sión. Y les traje este pasaje para que lo leamos y con eso terminamos hoy. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión. Dios en medio de su pueblo y el pueblo conociendo a su Dios. Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella.
Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Huerto, ¿notan? Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto, asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Está tomando lo que pasó, lo que mismo dice Abdías. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Ese es el propósito de Dios en todas las épocas. Y lo vio este hombre hace 29 siglos. Dios le bendiga. Nos vemos el siguiente miércoles. ¿Dudas?